Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio. Estos son solo puros cuentos. Hoy les voy a contar el cuento de una banda histórica del rock, absolutamente trascendental en el mundo de la música. Hoy toca contar el cuento de la banda británica Pink Floyd. Pink Floyd fue una banda británica que se formó en Londres en 1965. Estaba inicialmente formada por Roger Waters, Nick Mason, Syd Barrett y Richard Wright. Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright se conocieron en la universidad. Los tres eran compañeros de clase, estudiantes de la carrera de arquitectura. Ellos tres, junto a otros amigos suyos, tenían una banda llamada inicialmente Sigma Six, pero que luego pasó por varios otros nombres hasta que llegaron a uno que usaron mucho en sus inicios, que fue The T-Set, donde tocaban covers de The Searchers y canciones compuestas por un compañero de clase suyo llamado Ken Chapman. Aproximadamente a fines del 64, algunos miembros de The T-Set abandonan la banda para formar la suya. Y poco después se une a la banda un amigo de toda la vida de Roger Waters llamado Syd Barrett, cuyo nombre en realidad era Roger Keith Barrett. Syd Barrett, apodado así por sus compañeros Boy Scout, ya que a los 13 años de edad se apareció con una boina común en lugar del sombrerito distintivo de los Boy Scout a un evento Boy Scout. La boina común era usado normalmente por los trabajadores de la clase obrera y era un símbolo de ellos. Y Syd era un nombre común de la clase obrera. De ahí surgió el apodo de Syd, que lo acompañó de por vida. Volviendo a los orígenes de la banda, en septiembre de 1962, Syd Barrett se unió para trabajar en el departamento de arte de la Facultad de Arte y Tecnologías de Cambridgeshire en East Anglia, hoy llamada Anglia Ruskin University, en donde conoció a otro personaje determinante en esta historia, el señor David Gilmour. Syd Barrett en esos años era un fanático de los Beatles y los Rolling Stones, lo que cambió su percepción de la música. Comenzó incluso a hacer shows pequeños donde tocaba covers de ambas bandas y por influencia de estos grupos comenzó él a escribir su propio material. Ocasionalmente Syd y su nuevo amigo David Gilmour, quienes compartían el gusto por los Beatles y los Rolling Stones, comenzaron a tocar juntos y a presentarse en pequeños eventos, tocando solo de forma acústica inicialmente. Luego Barrett tocó por poco tiempo en un par de grupos, el bajo y la guitarra. Y cuando vio en vivo a Bob Dylan en el 64, compuso una canción en su honor llamado El Blues de Bob Dylan. Luego de esto pensó también en su futuro y decidió inscribirse como alumno en una de las sucursales de la universidad en donde trabajaba, esta vez en la Facultad de Arte de Cambridgeshire en Londres, donde estudió la carrera de pintura. Luego, con la formación asentada de The T-Set, los chicos se dan cuenta de que hay otra banda con el mismo nombre que ya era más antigua que ellos y que ya contaban con cierto renombre en Londres. Entonces deciden cambiarse el nombre. Syd Barrett había sugerido el nombre de Pink Floyd Sound, nombre que Syd eligió combinando dos nombres de artistas de blues que a él le gustaba mucho, que eran Pink Anderson y Floyd Council. Después también usarían el nombre de Pink Floyd Blues Band y The Pink Floyd. En 1965, un amigo de Richard Wright les dio acceso a un estudio de grabación para que grabaran por primera vez. En ese verano, Syd Barrett conoció el LSD, una relación tóxica que luego acabaría con su carrera en la banda. Luego, en ese mismo año, la banda se convertía en una banda recurrente del Countdown Club en Londres, en donde les pedían que tocaran 3 sets de al menos 90 minutos cada uno. Fue esto un punto determinante para la banda, ya que para no repetir tantas veces las canciones, las comenzaron a alargar con improvisaciones y solos, que fueron idea de Barrett, lo cual iban adoptando cada vez más como su propio estilo a la hora de componer canciones. También empezarían a probar innovadoras luces y decoraciones para el escenario. En 1966 se presentaron en el conocido Marquee Club, en donde Peter Jenner, un profesor de la Universidad London School of Economics,
se sintió muy atraído por el sonido del grupo y con su socio Andrew King fundaron pocos días después Black Hill Enterprises. Peters ofreció a ser manager de la banda e incluso les compró instrumentos nuevos y les hizo una sugerencia importante, que quitaran el sound del nombre de la banda y que sea solo de Pink Floyd. Las conexiones que tenían estos managers con algunos periódicos de la ciudad les valió para que se publicaran artículos en el Financial Times y Sunday Times. Cada vez iban dejando de lado las canciones de covers y comenzaban a tocar material propio creado por Syd Barrett. Luego comenzaron en ese mismo año a presentarse frecuentemente también en el conocido UFO Club en Londres. Ya en 1967, luego de volverse uno de los grupos más destacados del ambiente under británico, comenzaron a atraer a los sellos discográficos. Finalmente, luego de varias ofertas, firmaron con EMI, con quien sacaron su primer disco, The Piper at the Gates of Dawn, en agosto de 1967. Ya en esta época se comenzaba a ver el comportamiento de Syd Barrett por causa del consumo excesivo de LSD. La banda soportó varios papelones y bochornos sobre el escenario en varios conciertos tanto en Inglaterra, Estados Unidos y otras partes de Europa. Lo internaron varias veces para que sea tratado por psiquiatras, pero nunca había mejora en Syd Barrett. Aparte de que también sufría de depresión, el LSD agravó aún más esta condición en Syd. Ya a fines del 67, después de acabar con la paciencia de la banda, es incorporado un amigo de Syd Barrett que había conocido en la universidad, que ya lo mencioné, el gran guitarrista y cantante David Gilmour. Luego pasaron a Syd a un rol de compositor de la banda, ya sin participar de los shows en vivo, por causa de su adicción al LSD, que le impedía que tenga un comportamiento coherente y presente en el escenario, como también en su vida cotidiana. En abril de 1968, de común acuerdo, se comunicaba que Syd Barrett dejaba oficialmente la banda por causa de todos los problemas a esta altura de la historia. En 1968 lanzan su segundo álbum, A Saucerful of Secrets. El álbum solo contenía ya una sola canción de Barrett. Luego las composiciones fueron de Waters y Richard Wright. Aquí es donde ellos mismos comienzan a ser los productores de sus propias canciones para plasmar exactamente lo que buscaban artísticamente. Y aquí un dato curioso, ya que Roger y Richard no sabían leer partituras musicales, ya que nunca habían estudiado música, eran músicos autodidactas, desarrollaron entonces su propio sistema de escritura de canciones, lo que Gilmour luego describió que se veía como un diagrama arquitectónico que aprendieron en la universidad como alumnos de arquitectura. El arte de la portada por primera vez tenía un aire psicodélico. Si bien el disco no tuvo tanta repercusión inicialmente, con los años fue cada vez más apreciado. En julio de 1968 volvieron a Estados Unidos para una segunda gira, esta vez acompañados por Soft Machine y The Who, el cual fue el primer gran tour que tuvo la banda. Al año siguiente, en noviembre de 1969, lanzan el disco Ummagumma, que fue un doble LP. El primer disco tenía versiones en vivos grabadas en Birmingham en la gira anterior y el segundo disco tenía contribuciones experimentales de cada miembro de la banda. Este disco en realidad tuvo buenas críticas y llegó hasta el 5º puesto del ranking musical en el Reino Unido, aunque había una palpable sensación de falta de dirección en el contenido creativo de la banda, mientras una nueva generación de grupos los superó y lograron mucho más éxito en tours por Estados Unidos. Al año siguiente, en octubre de 1970, lanzan otro disco, denominado Atom Heart Mother, un álbum que restituyó su credibilidad ante sus fans. Este disco contiene elementos de fusión, fusiona la música clásica con el rock, con la brillante participación de una orquesta y un coro. Esto fue el verdadero comienzo del rumbo creativo que tomaría la banda en los siguientes trabajos. Un trabajo absolutamente trascendental para la banda para encontrar una identidad musical y a la par de eso era un éxito rotundo. Fue su primer álbum número 1 en el Reino Unido. Posteriormente viene otro gran trabajo de la banda, On Middle, publicado en 1971, el cual contiene la magistral canción Echoes, con una imponente duración de 23 minutos y una gran mezcla de riffs
y otro gran tema como One of These Days. On Middle no solo confirmaba que la nueva fuerza creativa del grupo era Gilmour, sino también que la banda había vuelto hacia el camino correcto, el camino de la evolución musical. On Middle es considerado un álbum transicional de la banda, entre la influencia que tuvo Syd Barrett en el grupo y el nuevo Pink Floyd. Para el siguiente disco, la banda se pasó muchos meses trabajando en sonidos nuevos, poco ortodoxos. Hasta aquí nada antes visto. Comenzaron a probar cómo sonaban objetos, como por ejemplo herramientas y cosas del hogar, para incorporarlos en sus canciones, algo que se volvería distintivo posteriormente en la banda. Es aquí donde hay un antes y un después en la banda y en el universo. Nace The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon fue el disco más trabajado de la banda, que fue compuesto y grabado entre mayo de 1972 y enero de 1973, en los estudios de Abbey Road, bajo la conducción del mítico ingeniero Alan Parsons. El título hace alusión a la locura y no trata sobre astrología. Es una obra musical que representa una profunda reflexión de lo que es la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, las presiones que encierra el ser humano durante toda su existencia, la paranoia y la transición hacia la muerte. Es un álbum de concepto, lo que significa que hay que escucharlo en orden y de corrido para poder entenderlo y apreciarlo bien, ya que todos los elementos que contiene cada canción tienen un significado y un porqué. Es la obra cumbre de la banda, la más perfecta de todas, sin dudas, ya que es el mejor logrado. La icónica portada con el prisma refractor fue obra de George Hardy. En ella se puede observar el haz de luz que representa la unidad en la raza humana, pasando a través del prisma, el cual representa a la sociedad. La luz del otro lado, que es un rayo de varios colores, simboliza la unidad difractada, dejando así como mensaje la ausencia de unidad en la sociedad. Lanzada en marzo de 1973, el LP se volvió un éxito rotundo tanto en Europa como en el resto del mundo. Recibió la alabanza absoluta de los críticos y medios de prensa. Es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos, no solo del rock, sino de la historia de la música. Y sin duda es uno de los más exitosos, con más de 45 millones de copias vendidas en todo el mundo. Luego del éxito masivo que representó The Dark Side of the Moon, la banda estuvo prácticamente de tour entre 1973 y todo aquel 1974. David Gilmour, de todas formas, aprovechaba cualquier ocasión para inspirarse y crear nuevas canciones, las cuales formarían parte del siguiente disco de la banda. Para Roger Waters, verlo componer a Gilmour le recordaba mucho a su ausente amigo Syd Barrett, de quien no sabían nada ya desde hacía unos años, y a quien todos lo recordaban con mucha melancolía. Se juntaron desde enero de 1975 en los estudios de Abbey Road nuevamente para grabar su noveno álbum de estudio, Wish You Were Here. En uno de los días de grabación de este disco, en los estudios de Abbey Road, estaba un hombre gordo, con la cabeza afeitada y sin cejas, sentado en el pasillo fuera de la habitación de grabación desde tempranas horas de la mañana. Nadie sabía quién era ni cómo había entrado. Pensaron que era un indigente fan de la banda que logró colarse al estudio. Pero nadie se imaginaba la respuesta cuando le preguntaron quién era. Este hombre, de mirada perdida y desorientado, dijo: «Soy Syd Barrett. Ya estoy listo para volver a formar parte de la banda». Fue un día muy triste para los miembros de la banda, ya que no sabían que su amigo se encontraba en tan pésimo estado de salud y de vida. Se veía que estaba aún peor mentalmente y que seguía adicto al LSD. A eso se le sumó que contrajo diabetes debido a su obesidad. Lloraron entre todos aquel día, pero siguieron adelante con la grabación y se aseguraron que alguien llevara a Syd a su casa. Igualmente, el título Wish You Were Here, que significa desearía que estuvieras aquí, es una dedicatoria justamente a aquel amigo Syd Barrett, quien vivía, pero que mentalmente ya no se encontraba presente, con quien ya no podían conversar, quien ya no pudo regresar de su mal viaje con las drogas. La canción del mismo nombre es una dedicatoria expresa a él. No fue la primera vez que una canción es inspirada en Syd Barrett. También Brain Damage, del disco The Dark Side of the Moon, es una dedicatoria a alguien que justamente tuvo un daño cerebral,
como lo fue justamente Syd Barrett, quien moriría en el 2006 a raíz de un cáncer de páncreas, a raíz de su diabetes que nunca fue tratada. Wish You Were Here fue publicada en septiembre de 1975 y fue otro éxito rotundo en el mundo, alcanzando el primer puesto en los rankings de Reino Unido y Estados Unidos. Volviendo a la banda, el grupo se compró su propio espacio para grabar y almacenar canciones. Durante el año 1976 grabaron su 10º álbum, Animals, hecho en su nuevo estudio de grabación con un sonido más enfocado en guitarras por influencia del apogeo del punk, aunque los teclados y sintetizadores seguían cumpliendo un rol fundamental dentro del sonido característico del grupo en este trabajo. El concepto del disco fue originado en Waters, quien para componerlo se inspiró en el gran libro de George Orwell, Rebelión en la Granja. Las letras justamente describen diferentes clases de sociedades. Canciones como Perros, Cerdos y Ovejas son metáforas que describen a la sociedad británica de aquel entonces, en donde los perros son la descripción de las industrias y sus dueños, los cerdos son la descripción de la clase política, y las ovejas describen al sumiso ciudadano común. Igualmente fue un álbum muy conflictivo para la banda, donde se comenzaban a ver roces y disgustos a la hora de componer entre los miembros de la banda, e inclusive surgieron disputas legales que se extenderían por años, provocando también un distanciamiento en lo personal entre los integrantes del grupo, que ya solo mantendrían de aquí en adelante una relación profesional. Un dato curioso es que el cerdo apodado Algie, que está en la portada del disco, se volvió un ícono de la banda, ya que en los conciertos en vivo, globos inflables gigantes de cerdos estarían siempre presentes entre la audiencia. Después de la gira de este álbum, los integrantes de la banda decidieron trabajar cada uno en proyectos en solitario, siendo Roger Waters el único integrante que seguía componiendo y creando nuevo contenido para los siguientes discos de la banda. Este siguiente álbum fue otro ícono del grupo, un álbum muy trabajado y pulido, el cual demoró muchos meses de grabación, edición y producción, ya que por motivos de deudas de impuestos con el fisco, la banda abandonó Londres para ir a Francia por un año. Allí terminaron de perfeccionar esta otra gran obra maestra. El álbum era nada más y nada menos que The Wall. Publicado el 30 de noviembre de 1979, es un disco considerado de ópera rock, otro álbum de concepto de la banda que tiene que ser escuchada en su totalidad y en orden para entender su real significado, ya que contiene metáforas bien complejas encerradas en sus canciones, que tratan sobre soledad, nostalgia, protesta en contra del sistema, lamentos y la falta de comunicación, el cual utiliza la metáfora de un muro que representa la distancia entre Pink, que es el personaje ficticio protagonista de esta historia que quiere contar el álbum, y el mundo, en donde cada ladrillo del muro representa a alguna persona que le hizo daño, a momentos de sufrimiento de su vida y a protestas contra las escuelas y el sistema estatal en general, donde al final Pink decide y termina totalmente aislado del mundo, encerrado en su lado del muro. Este es el disco que hizo que Pink Floyd volviera a la lista de éxitos, ya que su sencillo Another Brick in the Wall Part 2 vendió muchísimo. Otros grandes éxitos de este disco son las canciones Comfortably Numb y Run Like Hell. El álbum fue en Estados Unidos 23 veces disco de platino, vendiendo más de 12 millones de copias solo en ese país. Inclusive después se publica la película Pink Floyd The Wall en 1982. Posteriormente, en 1983, sale el disco The Final Cut, del cual no participa Richard Wright, y es el único álbum de la banda compuesta en su totalidad por un miembro de la banda, que fue Roger Waters. Fue un álbum oscuro, con letras de referencia a otras guerras, con grandes arreglos orquestales a cargo de Michael Kamen. Él y Andy Bound tocaron el teclado en este disco ante la ausencia de Richard Wright. Fue un álbum que gustó a la crítica y a la cual le fue bien en popularidad ante la audiencia, aunque tuvo menos repercusión que sus discos más conocidos que ya mencioné. Este álbum no contó con ninguna gira promocional. Luego de este trabajo comenzó el declive de la banda. Se publicó el álbum recopilatorio Works y cada uno de los integrantes siguió su camino en solitario. Tanto Gilmour, Waters y Mason sacan discos solistas y Richard Wright forma un grupo llamado Z.
En diciembre de 1985, Roger Waters anuncia la ruptura de Pink Floyd, aunque por lo visto fue el único que decidió eso, ya que en 1986 Gilmour y Mason comenzaron a grabar contenido nuevo bajo el nombre de Pink Floyd. Fue allí que comenzó otra disputa legal entre los integrantes, ya que Roger Waters no quería que usen el nombre de la banda y que debía ser abandonado ese nombre. Pero Gilmour y Mason declararon que ellos tenían los derechos de la banda para lo que desearan hacer, ya que Waters decidió abandonar la banda por iniciativa propia el año anterior. Finalmente, en los juzgados salieron victoriosos Gilmour y Mason, quedándose así con los derechos de la banda. Poco tiempo después, sacan el material en el que estuvieron trabajando, llamado A Momentary Lapse of Reason, que incluyó a Richard Wright en la grabación y lo cual posteriormente se traduciría en su regreso al grupo. Un año después sale un disco en vivo llamado Delicate Sound of Thunder, grabado en una serie de conciertos en Long Island, Estados Unidos, y en 1992 se publicó Shine On, que contenía reediciones de casi todos los discos anteriores, junto con un disco adicional llamado The Early Singles. Y en 1994 sale un nuevo álbum de estudio llamado The Division Bell. En la composición de este disco ya participaron todos los integrantes. Fue el primer disco en alcanzar el primer puesto en los rankings tanto de Reino Unido como Estados Unidos desde Wish You Were Here. Es un álbum cuyas letras en su mayoría fueron escritos por la novia de David Gilmour llamada Polly Samson, las cuales tratan sobre la comunicación y sus conflictos. También contó con la colaboración de muchos músicos que trabajaron en los discos anteriores. En 1995 el grupo publica otro disco en directo llamado Pulse, que alcanzó el número 1 en Estados Unidos y que contiene canciones de un concierto en Londres durante la gira de The Division Bell, en el cual tocaban todas las canciones del disco The Dark Side of the Moon. En el año 2006 este álbum se lanzaría en formato DVD. En 1996 ingresan al Salón de la Fama de Rock and Roll de Estados Unidos, a la cual no asistió Waters por sus diferencias con la banda, aunque bien en su discurso Gilmour igual los tuvo en cuenta tanto a él como al amigo Syd Barrett, expresando que iba a tener que llevarse 2 premios más para sus 2 compañeros que comenzaron a tocar en otros tonos. Qué sutil, David. Luego ya, en el nuevo milenio, la banda reedita y vende diversos box sets y discos, que son recopilaciones de todos los discos anteriores y de sus grandes éxitos. En el año 2004, Nick Mason publica su libro Inside Out, A Personal History of Pink Floyd. Y el 2 de julio del 2005 la banda reunió a sus 4 integrantes originales para tocar en una sola actuación y por una buena causa, el Live Aid, que fue una serie de conciertos para recaudar fondos para luchar contra el hambre en África. Esto llevó a que la popularidad de la banda se revitalizara y se dispararan las ventas de sus discos viejos hasta en un 3600%. Aunque todas esas nuevas recaudaciones también las destinaron a la causa de la lucha contra el hambre en África. El 16 de noviembre del 2005 serían también ingresados al Salón de la Fama de Música del Reino Unido. Nuevamente Gilmour hace una gira mundial acompañado por Mason y Wright en muchos de los conciertos de esta gira. Waters también se enfoca en sus proyectos en solitario. Tras muchas especulaciones y con el correr de los años, Pink Floyd ya nunca más volvió a reunirse con sus 4 miembros originales. Finalmente fallece Richard Wright por causa de un cáncer el 15 de septiembre del 2008. El trabajo final publicado fue The Endless River en el año 2014, el cual contenía material de las sesiones de grabación de The Division Bell. Pink Floyd fue una banda considerada de rock espacial, rock psicodélico, rock progresivo, con varios discos conceptuales en los 70s. Se convirtieron no solo en leyendas del rock, sino en una de las bandas más importantes en la historia de la música. Inspiraron en todo el mundo a un sinfín de bandas, como Queen, Genesis, Yes, David Bowie, Pearl Jam, Tool, Rush, Kraftwerk y Can, ambos de Alemania.
entre otras grandes bandas que admitieron tener fuerte influencia floydiana. Hoy en día existen decenas de bandas tributos en todo el mundo y su legado completo lo podemos disfrutar en todas las plataformas digitales. Pero con certeza podemos decir que estos muchachos cumplieron su misión. Dejaron no solo su huella indeleble en el mundo, sino que lograron cambiarlo para siempre. Así fueron ellos. Así fue Pink Floyd. Pero repito, no me tomen tan en serio. Al fin y al cabo, estos son solo puros cuentos.